Cuando le cae una rama a tu techo durante la tormenta, dices: ¡Cielos! ¡Oh, rayos! ¿pero por qué no mejor dicen? Como un buen vecino, State Farm está ahí. Y su agente puede ayudarlos a iniciar su reclamo. Claro, mi amor. Después de la tormenta viene la calma. Como un buen vecino, State Farm está ahí. State Farm, Bloomington, Illinois. Conserva la voz. Análisis sobre los hechos que hacen noticia en Estados Unidos, América Latina y el mundo. That America will never be a socialist country. Conserva la voz. Un espacio no apto para lo políticamente correcto o socialmente aceptable. Que la fuerza del cielo nos acompañe y ¡viva la libertad, carajo! Conserva la voz. Tu voz sin censura. Se ponen en la solapa el pin de la Agenda 2030, que no es más que la renuncia a nuestra soberanía. Con ustedes su anfitrión, Freddy Silva. ¿Qué tal, amigos? Reciban todos un caluroso y fuerte abrazo en este nuevo episodio de Conserva la Voz, su podcast conservador, en fecha 23 de mayo de este 2025. Desde Tampa, Florida, soy Freddy Silva. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que nos estén escuchando. Sean todos bienvenidos a esta alternativa que ofrecemos no solo para conservadores, sino también para toda la gente objetiva que ande buscando algo distinto a lo que nos ofrecen los principales medios de comunicación. Para este viernes tengo bastantes temas que ir abordando. Creo que entre los más importantes que hay que destacar es que la Suprema Corte de Justicia haya confirmado la destitución por parte de la administración Trump para los designados de Joe Biden en las juntas federales. Yo diría que esto no solamente es un logro para esta administración, es una victoria también, sino es para el pueblo estadounidense. Yo lo he mencionado de distintas formas y también en otros programas, que si un gobierno está entrando, y por supuesto entre lo que son los pesos y contrapesos, este gobierno que ha sido elegido con el voto popular, igual que con el colegio electoral y con la victoria en el Congreso estadounidense, le está enseñando o le está diciendo más bien a este nuevo gobierno que hay cosas que hay que cambiar. Y hay cosas del pasado gobierno o los anteriores gobiernos que no están funcionando. Y por lo mismo, o sea, por un sentido común también, es que esta administración no puede continuar trabajando con gente que le va a boicotear o le va a sabotear el trabajo. Y estoy hablando, pues, lo ideal sería que se cambie todo un gobierno. Lo ideal. ¿Por qué? Porque tú no sabes dónde están los traidores, dónde están los que te van a boicotear, como diríamos allá en Sudamérica, quienes te van a estar cortando con el serrucho el piso para ver en qué momento te caes. Por eso es que tú reúnes a la gente de tu confianza para hacer gobierno. Y lamentablemente hemos estado pasando a través de la primera administración del presidente Donald Trump, que se ha quedado con muchos funcionarios obligado a retenerlos de la administración Obama-Biden. Entonces, le han hecho la vida imposible prácticamente al presidente, no lo han dejado gobernar. No solamente ha sido el ataque de parte de los demócratas en el Congreso o igual como partido, en fin, y también han tenido el ataque por parte de activistas que igual pueden estar en otras esferas del gobierno. Y es por eso que es importante que esta administración vaya adelante con su gente de confianza. Entendemos que este fallo que da a conocer la Corte Suprema de Justicia a la cabeza de John Roberts acuerda detener, bueno, era pues anteriormente, ¿no? Acordaban detener temporalmente la reinstalación de Wayne Wilcox, miembro de la Junta Nacional de Relaciones Laborales, y Kathy Harris, miembro de la Junta de Protección de Sistemas de Mérito, dos designadas por demócratas que fueron despedidas abruptamente por la administración Trump. Ambas habían impugnado sus despidos por considerarlas ilegales en demandas separadas presentadas ante un tribunal federal de Washington, D.C. Sin embargo, ya el alto tribunal ha sugerido que podría bloquear los intentos de despedir a el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, quien según Trump se ha quejado de no haber reducido las tasas de interés lo suficientemente rápido. La cuestión que enfrentan ahora los jueces es si los miembros de la Junta, ambos designados por el presidente Biden, pueden permanecer o no.
mientras continúa esta lucha más amplia sobre qué hacer con una decisión de la Corte Suprema de hace 90 años, conocida como Humphrey Executor, en la que el tribunal dictaminó por unanimidad que los presidentes no pueden despedir a miembros independientes de la Junta sin una causa. Ahora, los 3 jueces liberales del tribunal desintieron. Dice, desde la década de 1950, incluso antes, ningún presidente había intentado, sin una razón legítima, destituir a un funcionario de una agencia independiente clásica. Es lo que había escrito la juez Elena Kagan, acompañada por los jueces Sonia Sotomayor, progresista designada por Barack Hussein Obama, y Ketanji Brown Jackson, designada por propuesta por el presidente Joe Biden. A fin de cuentas, lo que ha pasado es que ahora la Corte Suprema de Justicia le está dando la razón al presidente Donald Trump, y ojalá que también, así como hemos estado recibiendo esta semana otras buenas noticias en cuanto a las decisiones de la Corte Suprema, que le están restituyendo las funciones y las competencias que tiene el Poder Ejecutivo. Lo que a veces no entendemos, o por lo menos la gente que todavía no está muy inmersa en el tema de la política, cuando escucha a fiscales y jueces progresistas como el señor Boasberg, uno lograría pensar que están haciendo de alguna manera una oposición ante esta administración. Tú le puedes poner cualquier adjetivo a la administración actual. Sin embargo, y creo que esto es lo que vale recordar, es que hay competencias por las cuales se dice que los poderes son independientes, y me refiero al poder ejecutivo, el poder legislativo, el poder judicial. Se supone que en esta misma premisa de independencia de poderes no debería inmiscuirse el poder legislativo, o más bien el poder judicial, ante las acciones del poder ejecutivo. Claro, salvo si realmente está habiendo una interferencia o se está atacando, por ejemplo, o se está contraviniendo lo que es la constitución política del Estado. Ahora, esta decisión de la Corte Suprema seguramente no va a ser la última, porque hay muchos casos que todavía quedan pendientes. Sin embargo, creemos que si se le permite a esta administración avanzar con su gente de confianza, sobre todo, vamos a estar viendo un avance más rápido en cuanto a las promesas de campaña que todavía siguen pendientes. Y hablando de promesas de campaña, hay un dato interesante que también debo mencionar, y es que 275 inmigrantes indocumentados arrestados en redadas de ICE han sido reportados en los últimos 7 días en San Antonio. Este dato nos parece interesante. Yo creo que hay mucha gente que se está quejando, algunos con y a otros sin razón, en cuanto a estas detenciones que está llevando adelante la Oficina de Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, ICE, con otras agencias. Lo importante, creo, en este sentido, para quienes hemos apostado por una administración que realmente haga cumplir la ley, es que se vaya detrás de los delincuentes que tienen antecedentes penales. Al menos, según este reporte, 178 inmigrantes indocumentados tienen antecedentes penales. O sea que no son delitos de haber llegado a un 7-Eleven y haberse robado una golosina. No, son delitos penales. En este reporte dice: los extranjeros delincuentes se han aprovechado de nuestras leyes de inmigración durante demasiado tiempo. Seguiremos priorizando la seguridad pública. Esto es lo que dijo Sylvester Ortega, director interino de la Oficina de Campo de Operaciones y Detención y Deportaciones de ICE en San Antonio, en una declaración donde además añade: estas operaciones conjuntas demuestran al público lo que se puede lograr cuando las agencias trabajan juntas por un objetivo común, que es la seguridad pública. Hay un detalle, bueno, no vamos a leer todos los 178, sin embargo, hay datos que valen la pena mencionar. Por ejemplo, dice un extranjero criminal de 34 años, deportado ya 2 veces de México, arrestado el 14 de mayo, quien fue condenado por un delito grave y enfrenta cargos por un segundo cargo criminal. Ingresar también, dice aquí, reingreso ilegal a los Estados Unidos después de la deportación. También dice aquí, delincuente extranjero de 37 años, procedente de Cuba, fue arrestado el 15 de mayo, condenado por fabricación y distribución de heroína, metanfetaminas y venta de marihuana. Este extranjero también fue arrestado por falsificación y posesión de drogas.
Otro extranjero criminal, 49 años, 2 veces deportado a México. Dice fue condenado por agresión y lesiones, ha reingresado a los Estados Unidos de forma ilegal, tiene también pendiente una acusación de alteración del orden público. Un costarricense de 57 años fue detenido también 16 de mayo y era buscado por las autoridades costarricenses por delito de fraude. El trabajo de esta administración está, justificando, diría yo, con este informe, porque todavía hay muchos que están delinquiendo. Puede que algunas ciudades estén registrando un descenso en cuanto a la criminalidad. Sin embargo, en otras no deja de haber asesinatos, extorsiones, igual que atracos. Hay gente que lamentablemente está permitiendo sus autoridades que se estén organizando. Ya ahora hay grupos que ya ni siquiera puedes decir que son simplemente de inmigrantes hispanos. Ahora hay grupos que se están mezclando entre todos porque se supone que cuando quieren delinquir ahí ya tampoco les interesa si es de una etnia racial, si es de un grupo, de una minoría. No, aquí el tema es delinquir y hemos visto videos. No sé si usted tiene la oportunidad de digitar en Instagram PPV Tahoe, que es una página que muestra no solamente de esa ciudad, sino de muchos otros condados, pero se ve cómo ahora los jovenzuelos se organizan para poder entrar a tiendas. Se consiguen autos robados, y esto le estoy hablando de videos que puede usted fácilmente encontrar, no solo en esta página, también hay páginas que son de la policía que revelan cámaras de seguridad donde se hacen los robos. Estos jovenzuelos van y roban vehículos. Con el vehículo robado entran destruyendo las vitrinas, sobre todo cosas de valor como joyería. Y una vez que el auto entra por completo hacia la tienda, rompiendo los cristales o igual la pared, lo que hace esta gente en grupos de más de 20. Imagínese usted, más de 20 personas, por eso ya este es crimen organizado. Llegan una vez que ya está destruido la pared, los cristales, ellos entran de una forma rápida, no demoran siquiera 1 minuto 30 y sacan todo el botín y ahí tienen otros 4 o 5 carros que están esperando a todos ellos, se montan en las movilidades que seguramente también son robadas y se dan a la fuga con cuantiosas cantidad de dinero en robo o en joyas también. Esto para nosotros es preocupante, por supuesto que lo es, porque la criminalidad, en vez de ir disminuyendo en ciertas regiones, está aumentando en otras. Y nosotros como ciudadanos que estamos buscando no solo una convivencia pacífica, sino también queremos seguridad para nuestros seres queridos. Tenemos hijos que van a las escuelas. Nuestra esposa seguramente va a trabajar y en algún momento pasará por una tienda. Porque ahora estos delincuentes ni siquiera esperan a la noche. Incluso a plena luz del día, a mediodía, es que están realizando este tipo de fechorías, y quienes tenemos familia, quienes vivimos en este país y quienes no nos vamos a mover de acá, pues tenemos que primar la seguridad precisamente de nuestros seres queridos, apoyando el trabajo que viene haciendo, empezando por la administración Trump, pero también el esfuerzo que vienen haciendo los demás departamentos de cumplimiento de la ley local. Más temas que hay que abordar en esta jornada es una publicación que hace el Departamento de Health and Human Service. Hay una comisión, la comisión de Make America Health Again, de MAHA. Cuando tu hija está aprendiendo a manejar, dices... ¡Híjole! Pero ¿por qué no mejor dices? Como un buen vecino, State Farm está ahí. Para ayudarte a escoger la cobertura que necesitas. State Farm, Bloomington, Illinois. Que igual es MAGA del presidente Donald Trump, que ha presentado un informe histórico que vale la pena destacar esta jornada. Dice: la Comisión Presidencial para un Estados Unidos Saludable de Nuevo, MAHA, publicó una evaluación pionera que identifica factores clave de la crisis de enfermedades crónicas infantiles. Esto ocurre a tan solo 98 días después de que el presidente Trump firmara una orden ejecutiva estableciendo la Comisión MAHA y encargándole la tarea de realizar una evaluación para que nuestros niños vuelvan a estar sanos. El informe expone una serie de factores que constituyen entre ellos la mala alimentación,
la acumulación de toxinas ambientales, la actividad física insuficiente, el estrés crónico y la medicalización excesiva. Hay que prestarle atención a cada detalle de este informe. Si usted quiere, lo digita en hhs.gov, Press Room, Maha Commission, y va a encontrar este dato. Si le cuesta encontrarlo, no se preocupe, mándeme un mensaje a través de las redes sociales, que con mucho gusto le comparto, porque créanme, el que ya esté escrito y esté archivado en la página pública, o sea, del gobierno, ya nos puede dar una base para, inclusive yo diría como padres de familia, reclamar en caso de que así sea necesario a quienes están a cargo de la salud de nuestros hijos, ya sean los pediatras o igual los doctores de cabecera. Hay datos que ya han sido planteados y que están puestos en la página del gobierno, y por ello, insisto, esto puede ser un referente el momento que usted esté en contra, por ejemplo, de la excesiva medicación que le dan a los niños, pues entonces tenga con qué sustentar su queja ante la junta escolar, igual lo puede hacer ante la misma escuela de forma directa. Y es que resulta, yo antes de continuar con la lectura de este artículo, yo creo que es importante que nosotros también hagamos como padres de familia una reflexión profunda de por qué permitimos que se siga medicando a los niños desde las escuelas. Entiendo que hay muchos niños que pueden ser muy hiperactivos y que es muy difícil controlarlos, y cuando ya tienes una sala que cuenta con, por ejemplo, solo por mencionar, 25 o 30 alumnos, no será sencillo controlar a todos. Y habrá uno que es más activo que el otro, uno que será menos activo que el otro. Sin embargo, parece que hemos cedido de una forma bastante pusilánime, bastante entregada y sin cuestionar, a que si el doctor, o más bien, si el profesor simplemente dice, yo no puedo controlar a todos estos niños, mi misión es enseñarles, y si tengo a todos a estas criaturas moviéndose de aquí para allá, gritando, saltando, entonces no puedo llevar adelante una clase. Por eso, en pos de no perjudicar a la gran mayoría, pues habrá que medicar a uno de ellos o a más de uno. Entonces estamos viendo que hay niños que les dan ciertas pastillas, pues que los tranquilizan, pero lo que de fondo no se habla, no se dice, es que estamos haciendo que estos niños, porque seguramente si el niño es hiperactivo por naturaleza, este niño entonces tendrás que medicarlo todos los días para que todos los días esté tranquilo en la clase. Lo que no se dice, lo que no se habla, y con lo que realmente como padres de familia tenemos que tomar conciencia, es que si a ese niño lo empiezas a medicar desde una edad temprana, lo estás volviendo un fármaco dependiente. Sí, parece mentira o parece algo surrealista, pero si tú ya empiezas a acostumbrar a cierto medicamento, por mucho que te digan que no es adictivo, no es cierto. ¿Para qué están hechos los productos que generalmente venden las grandes corporaciones? Para que exista un consumo constante. ¿Por qué? Porque a ellos no les importa ni la salud ni la buena alimentación. Las corporaciones lo que quieren es dinero todos los días, que vayan cayendo, aunque sea de a centavos, pero que vayan llegando a ellos todos los días. Y esto va siempre en detrimento de la salud de la población en general. Si tú ya tienes a un niño que desde niño está siendo medicado, lo has vuelto o lo estás convirtiendo en un fármaco dependiente que, cuando seguramente vaya creciendo, haya salido ya de la escuela, va a tener problemas de ansiedad y va a tener otro tipo de serie de complicaciones, siempre va a recurrir ante el doctor para pedirle que le estén dando ansiolíticos y demás tipos de medicamentos que lo único que hacen es darle un efecto placebo, pero sobre todo lo hace adicto para que siga consumiendo la misma cantidad de pastillas. Comenzaron desde niños, ¿por qué no van a seguirlo haciendo desde adultos? Y todo esto con el permiso, la venia y la autorización de los padres de familia. Por eso, para mí es importante este párrafo en el inicio de la presentación de este documento que ha sido emitido en la página oficial, sí, es en la página oficial de Health and Human Service, del Departamento de Servicios Humanos y Salud. Es donde usted puede encontrar. Para mí es importante esta última línea del primer párrafo, donde habla sobre la medicalización excesiva. Ahora dice, la necesidad de este informe es clara. Dice, hoy en día
En Estados Unidos, más de 1 de cada 5 niños mayores de 6 años son obesos. Esto representa un aumento de más del 270% en comparación con la década de 1970. La prevalencia de prediabetes en adolescentes es de más de 1 de cada 4 adolescentes, habiéndose más duplicado en las últimas 2 décadas. Ahora, antes de ingresar con este tema de la incidencia de cáncer infantil, en estos 2 párrafos, yo creo que no hay que ser tan genio, no hay que ser una mente brillante de la NASA para darse cuenta que a partir del siglo pasado, cuando las grandes corporaciones empiezan a tomar control de la política estadounidense, han permitido que las agencias, se supone que las agencias federales están para controlar el tipo de producto que vamos a consumir desde niños igual a adultos. Sin embargo, las corporaciones, a través de lobbies y de grandes cantidades de dinero, han comprado a los políticos y han permitido que ciertos productos sean permitidos para el consumo general, que no necesiten una prescripción médica. Y creo que parte de esto también tiene que ver con esta industria de productos basados en azúcar. Porque el azúcar, créanme, es, y según reportes, esto no solamente es una opinión alocada que tengo en este momento, el azúcar es casi hasta 10 veces más adictiva que la cocaína. Sí, el azúcar es más adictiva que la cocaína. Por eso, si por ejemplo tú comes alguna barrita energética o igual te comes algún pequeño snack, y vamos a hablar no solamente del azúcar, hablemos igual de la sal o de los chips o de las papitas fritas. Esas papitas fritas tienen ciertos químicos, o igual como es en el azúcar, igual con la sal. El tema es que la gente, una vez que los termina de comer, no sacia su hambre. No ha saciado el cuerpo que estaba buscando alimento. ¿Por qué? Porque no le hemos dado alimento al cuerpo. Lo que le hemos dado es un producto elaborado precisamente ¿para qué? Para que una vez consumido, tú sigas pidiendo más y más. Estos productos, y voy a mencionar ahora, por ejemplo, la cantidad de azúcar que tiene un vaso, solo un vaso de jugo de naranja, de estos que vienen en cartón o igual en un pomo de plástico o en una botella de plástico, se supone que nosotros la fruta no la tomamos, la fruta se come. Porque al momento que tú estás comiendo una naranja, tú ya entras en saciedad cuando te has comido una naranja. Incluso otros no la terminan. Pero cuando estás tomándote el jugo de naranja en un vaso ya líquido, fácilmente pueden entrar hasta 4 naranjas en ese vaso de jugo de naranja. Y esto, por lo general, solamente es alto contenido de azúcar. O sea, ni siquiera hay fibra, y ya ni hablar si es que existirá o no la vitamina C que tanto promueven a través de los principales medios de comunicación en sus campañas publicitarias. Pero si usted empieza a atar cabos, los niños se han acostumbrado a tomar en la mañana, igual que los adultos o muchos adultos. Hay muchas cadenas de comida rápida que en el desayuno, como gran cosa, te dicen tómate naranja porque ahí tienes una gran cantidad de vitamina C. Mentira, lo que tiene es una gran cantidad de azúcar, más de 10 o 8 cucharadas o cucharillas de azúcar. Si tan solo referimos a una lata, una pequeña lata de soda, de la soda negra, que es tan famosa en el mundo y se compiten, hay varias marcas que tienen esta soda negra, esta gaseosa negra. Esa pequeña lata logra tener de 9 a 10 o 12 cucharillas de azúcar. Imagínense la cantidad de azúcar que tiene. La gente dice, pues me reanima, me pone bastante fuerte, ágil, rápido. Sí, pero eso será por 15 minutos. Eso te da solamente un exceso de glucosa en la sangre. Sin embargo, lo que al final está haciendo este tipo de productos es generar adictos al azúcar. Y las empresas, o sea, las agencias de control de alimentos, se supone que no deberían permitirlo, porque estamos hablando de que vamos a cuidar la salud de las personas. Y si esto empieza a producir problemas, resistencia a la insulina, que por ende puede terminar provocando en una diabetes, una prediabetes, como quieran mejor llamarlo,
entonces vamos a tener gente que no va a estar sana. Y eso solamente estamos hablando con el tema de la diabetes. ¿Y qué pasa con la hipertensión? Problemas cardíacos, respiratorios. Hay muchas cosas que permiten estas agencias federales al permitir la venta de estos productos que otra vez solo se ha logrado desde el siglo pasado a raíz de que las grandes corporaciones tienen tanta cantidad de dinero que pueden comprar las voluntades de los politiqueros, que son los que al final en los parlamentos aprueban proyectos de ley o leyes donde se puede hacer o se puede permitir que estas corporaciones metan tanta azúcar o distintos químicos que hacen que sus productos sean adictivos y que tengan constantemente un flujo de dinero hacia sus arcas. La incidencia de cáncer infantil, dice este artículo, ha aumentado casi un 40% desde 1975, especialmente entre los niños de 0 a 19 años. El trastorno del espectro autista afecta a 1 de cada 31 niños a la edad de 8 años. Yo recuerdo muy bien que este tema del espectro autista también está relacionado con el tema de la vacunación excesiva, o lo que también se ha manifestado como la medicalización excesiva o medicación excesiva. Si nosotros empezamos a hacer una revisión de los últimos 50, 60, 70 años, claramente vamos a poder ver que a partir del incremento de ciertas vacunas, como por ejemplo el de la hepatitis, que se obliga a muchos en las escuelas tenerlas, cuando se preguntó en el Congreso, en una audiencia, y creo que fue el mismo Robert Kennedy Jr., que pregunta, ¿en qué casos es que realmente uno puede contagiarse con el virus de la hepatitis? O sea, contraer la hepatitis. Y según los argumentos presentados, esto puedes tú adquirirlo si es que al caminar te encuentras con una aguja de una persona que tiene la hepatitis y por ende el momento que te pinchas con esta aguja entra a tu sistema y después terminas contagiándote de esta enfermedad. Y la pregunta obvia, ¿y cuántos casos de jeringas tiradas por la calle o tiradas en las casas están registradas como para obligar a toda una población a vacunarse contra este virus y ponerse ese fármaco? Y es que son las preguntas obvias que también tenemos que hacernos como ciudadanos, como padres de familia. Hay casos en los cuales se ha llevado a través del Parlamento para hacer la aprobación y la obligatoriedad a vacunarse. Sin embargo, ya no estamos en el siglo pasado, ya la situación no es la misma y no es que tengamos una gran epidemia de hepatitis para la cual yo en lo personal, y esta ya es una opinión personal, que la gente tenga que ser obligada desde la niñez a ser vacunado contra algo que en casos muy extremos o muy sui generis es que se dan. No todos, bueno, y esto basado también en el reporte que indica que es a través de jeringas, entre uno de los medios en los cuales uno puede adquirir. Entonces, si es bastante difícil encontrarse con una situación tan ajena como esta, porque la gente no anda en medio de jeringas y no todas las jeringas tienen hepatitis, pues entonces, ¿por qué obligar a la gente a vacunarse? Esta es una pregunta retórica tal vez, pero que también deberíamos hacernos como padres de familia en cuanto a la excesiva medicación que se da a los niños. También dice, las tasas de depresión adolescente casi se duplicaron entre 2009 y 2019, y en 2022 más de 1 de cada 4 adolescentes informaron haber sufrido un episodio depresivo mayor durante el año anterior. Aquí también añaden que 3 millones de estudiantes de secundaria consideraron seriamente el suicidio en 2023. Aquí también creo que es importante mencionar este tema de los suicidios, pero hay que relacionarlo directamente con la salud mental. Porque este episodio depresivo que ha duplicado entre 2009 y 2019 y ya en el 2022 se dice que 1
de cada 4 adolescentes. 1/4 de la gente adolescente de Estados Unidos dice que ha sufrido un episodio depresivo. Pero también habrá que ver cómo es que nosotros en esta sociedad de cristal, esta generación de cristal que de todo se ofenden, que de todo se molestan, que ya no hay nada que decirles, ni reprocharles, ni recriminarles, para que el niño, el angelito, no se sienta mal, no esté deprimido. Yo digo, ¿qué nos ha pasado? ¿Qué nos ha pasado como sociedad? Yo recuerdo muy bien que si antes tu padre o tu madre tenía que llamarte la atención por algo malo que estabas haciendo, tú tenías que estar callado y aceptar lo que te estaban diciendo. Y si habías hecho algo realmente grave, pues te tenía que venir un castigo con el cinturón. Sí, y nosotros no necesitamos de psicólogo para que nos hagan entender que si hay algo malo que estás haciendo, como destruir algo, pintarrajear las paredes o cualquier otra cosa, que pues pueda estar dentro de lo que a veces un niño, un adolescente hace y que estás causando daño y no te estás dando cuenta porque tal vez lo estás haciendo hasta de forma inconsciente, nosotros aceptamos de callados porque siempre hubo un respeto a la autoridad. El respeto, la primera autoridad que hay en casa es el papá y la mamá. Y si nosotros empezamos a perderle el respeto a los padres de familia, pues perdemos el respeto a todos. Y este es el producto de la sociedad de hoy. Si nosotros tenemos niños que son frágiles, pues fácilmente van a caer en temas depresivos. Tenemos que volver a lo que hacíamos antes. Y yo entiendo, somos conservadores. ¿Por qué? Porque queremos conservar las sanas tradiciones, lo bueno que hicieron nuestros antepasados con nosotros. Lo malo lo descartaremos, porque también ha habido abusos y yo estoy consciente de ello. Y estoy seguro que millones de los que me están escuchando, en casa no solamente había castigo, había abuso, sí. Y tal vez nosotros esa parte ya del abuso excesivo o del abuso per se, habrá que quitarlo. Sin embargo, lo que es la corrección no puedes quitarlo. ¿Por qué? Porque el momento que tú permites que tu hijo haga lo que sea y se ría en tu cara, en tu casa, cuando salga por las puertas de ese hogar va a hacer lo que le dé la gana sin respetar a nada ni a nadie. Y nosotros, lamentablemente, con el paso de los años, bajo este mantra progresista que se ha repetido durante todos los últimos 30 años, decimos de una forma muy estúpida, pero realmente es lo que decimos los padres ahora. No voy a permitir que mi hijo pase por ninguna necesidad como yo sufrí cuando era niño, cuando era adolescente. No voy a dejar que a mi hijo le pase nada. No permitiré que nadie que no sea yo le levante la voz y mucho menos que le estén corrigiendo. Y ahí está. Ahí tenemos el resultado de niños frágiles que no son capaces siquiera de interactuar con otros, que tienen temor al rechazo, que tienen temor a cualquier cosa que hoy la vida, lo que nosotros entendíamos la vida normal, de irse a enfrentar a la vida todos los días para conseguir el sustento, hoy estamos viendo que desde la generación millennial y de ahí para adelante, estamos viendo que hay jóvenes, y entre comillas digo jóvenes, con 40 años viviendo en la casa de sus papás, que no se atrevieron a salir. ¿Por qué? Porque no tienen miedo, porque son niños especiales y siguen permitiendo que sus papás continúen trabajando para mantener la casa, para traer comida a la mesa y hasta le pagan vacaciones a esos jóvenes de 40, 45 años. Estos jóvenes no han madurado todavía, no han entendido que en la casa con los padres, igual que los padres se supone deben saber que los hijos son prestados, los hijos también deben de estar temporalmente en el amor, en el arropo de la familia. ¿Por qué? Porque hay que salir afuera a buscarse la vida, hay que luchar, hay que trabajar, la cultura del esfuerzo y del trabajo, hay que volver a esto que nos ha hecho grande como nación, aquello que nos ha permitido prosperar, crecer, salir adelante, tener las cosas que uno quiere, con su esfuerzo, no con el esfuerzo de otros. Por eso, para nosotros es importante hacer este tipo de reflexiones, porque cada vez y cada generación de estas últimas no está creando hombres y mujeres fuertes para enfrentar la vida. Lo que está haciendo son niños frágiles que se deprimen, que se asustan, que se corren y que no quieren enfrentar la vida como si todo el tiempo fuera a vivir papá y mamá, como si todo el tiempo siempre hubiera un protector. No, tenemos que forjar a la niñez, a la adolescencia para enfrentar lo que viene, porque créanme,
La historia ya nos ha enseñado de distintas formas que se repite. Hay ciclos en la vida humana, en lo que hemos registrado por 3,000 años, o quién sabe mucho más, donde mucha de nuestra historia se repite. Cuando existen tiempos malos, se crean hombres fuertes, y hombres fuertes crean sociedades fuertes. Lamentablemente, cuando uno va creando hombres débiles, también crea sociedades débiles, inseguras. Y lamentablemente, estos mismos hombres débiles permiten que hagan todo tipo de abuso contra sus seres queridos. Ya es hora de ir reflexionando profundamente cuál es la sociedad en la que quiero vivir, qué tipo de sociedad es la que también quiero heredar y cuánto estoy dispuesto yo para hacer de esa sociedad una realidad. Tengo bastante que hablar sobre este reporte. Lamentablemente, pues les digo, si alguien quiere hacerlo más a detalle, puede digitar hhs.gov/pressroom.majacommission y va a encontrar muchos de estos informes. Ya es parte del archivo que tiene la página del gobierno de los Estados Unidos y es importante que como ciudadanos vayamos revisando, que también como ciudadanos y padres de familia estemos al tanto de cómo se está trabajando para ir revirtiendo estos graves problemas de obesidad, igual que de depresión, la excesiva medicación y muchos otros factores que lo que están haciendo es dañar desde la niñez, la adolescencia, a la sociedad estadounidense. Vamos a nuestra primera pausa en Conserva la Voz. Ya regresamos con más. Conserva la Voz. Conserva la Voz, un programa de información y análisis de los hechos más importantes que ocurran en el mundo. That America will never be a socialist country. Pero también sé que no es lícito eliminar una vida humana para resolver un problema. Se ponen en la solapa el PIN de la Agenda 2030, que no es más que la renuncia a nuestra soberanía. Conserva la Voz. Conserva la Voz. Continuamos con más de su podcast conservador, Conserva la Voz, en este viernes 23 de mayo de este 2025. Vamos a hacer un enlace, ya lo habíamos anunciado el pasado mes, de tener este contacto importante con el otro lado del Atlántico, y lo hacemos gracias a nuestro periodista, compañero, nuestro colega, amigo Eric Encinas, graduado en periodismo, lo dijimos con menciones honoríficas en Ciencias Políticas de la Universidad de Pompeu Fabra. Él ha estado colaborando igual con gente de Pan Am Post, 7NN TV, periodista digital, Americano Media en su momento, Radio Rubí y muchos otros. Qué gusto darte la bienvenida, querido Eric. Buenos días, buenas tardes allá. Freddy, muy buenos días, buenas tardes. Bueno, allí buenos días en América, donde se emite ahora este programa, y los que nos escuchen en diferido también. Un placer subirme a tu podcast, que sé que está creciendo mucho y que se oye también en todo el mundo. Gracias por esas generosas palabras. Eric, lo que nos trae ahora para poder platicar en esta jornada tiene mucho que ver con lo que nosotros entendemos es un ataque brutal no solo a la libertad de expresión, sino al ejercicio libre de la prensa. Cualquiera diría que cuando hablamos del otro lado del continente, forjadores de ciertos derechos o forjadores desde la misma Revolución Francesa, que no es más que un satélite de donde comienza todo este socialismo. Sin embargo, uno no lograría creer el avance que están teniendo en contra de la libertad de expresión, la libertad de prensa. Hace unos días nada más estaba yo publicando en mis redes sociales, no solamente a Vito Quiles, que es un periodista bastante reconocido, pero también es muy maltratado, yo diría ultrajado. Sin embargo, también sale ahora Bertrand Ndongo, que también tengo la oportunidad de seguirlo. Bueno, tenemos en común, tanto con Vito como con Bertrand, el compartir cierta información. Sin embargo, cuando él va y encara a quien agarra los micrófonos y lo tira, porque estos zurdos lo que no quieren es que alguien hable en contra o siquiera cuestione su autoridad o su poder político, pues resulta que cuando lo hace este Bertrand Ndongo, que además ha sido fuertemente criticado también en las salas de prensa,
resulta que hacen una campaña, los principales medios de comunicación españoles, para ir en contra no de los políticos que quieren acallar la prensa o la prensa libre, sino más bien quieren buscar la forma política de cómo silenciarlos y lo están permitiendo, querido Eric. Efectivamente, bueno, como muy bien has descrito, se está dando una situación, yo diría, excepcional en España, bueno, excepcional en muchos aspectos, donde se están viendo unos retrocesos de libertades y de derechos fundamentales que están pasando factura y que nos van a pasar en un futuro, no en el futuro próximo. Es decir, el hecho de, como bien has dicho, de que no se pueda realizar preguntas incómodas en las ruedas de prensa a los políticos del Partido Socialista, de Sumar, porque cuando son políticos de derecha no estamos viendo ese tipo de problemas con otros periodistas. En el caso del Congreso o de donde también los otros periodistas, otros compañeros, pues pueden hacer las preguntas que crean oportunas, ¿no?, a diputados de conservadores en el Congreso de los Diputados o en el Senado. Sin embargo, donde estamos viendo la problemática y donde se ha visto es cuando se les hace preguntas, por ejemplo, por los casos de corrupción que acechan al gobierno, que son varios. Ayer mismo se procesaba al hermano, ¿no?, de ir más lejos, al hermano de Pedro Sánchez, ¿no?, por tráfico de influencias y malversación, delitos muy graves, ¿no? Pues lógicamente un buen periodista tiene que preguntar por ese tipo de cuestiones, cuál es la valoración, pero es evidente que no se quiere que se hagan este tipo de preguntas, y eso, claro, eso es un ataque rotundo a la libertad de expresión, y así lo vemos tú y yo creo que lo ve el conjunto realmente de la sociedad española. Sin embargo, el gobierno ha aprobado así por la tangente, con una minoría escasa, ese nuevo reglamento que digamos que veta este tipo de preguntas porque las considera una falta de respeto y un insulto, pero en todo caso, si están bien formuladas, no se puede poner una queja de ese estilo desde mi punto de vista, aunque se cambie el reglamento, porque es que son informaciones que están siendo publicadas y que se contrastan en base a las informaciones judiciales de los tribunales, que por cierto también están viendo socavado su poder porque el gobierno también quiere nombrar al 70% de los jueces y fiscales a dedo. Y esto también es muy grave porque han anunciado que van a hacer un paro los jueces y fiscales, también porque se sienten atacados también por este gobierno socialista que no para de atacar al poder periodístico, que digamos contrasta la fuente, y a los jueces también, de que les investigan sus presuntos casos de corrupción. Claro, ahora yo por lo menos entiendo a quienes hemos pasado por las academias o lo que llamamos los centros de alto conocimiento, las universidades, pues para que nos entendamos mejor. Entendemos de que cortinas de humo creo que está muy bien definido cuando uno habla de gobiernos que cuando están pasando por la peor parte de una crisis gubernamental o de acusaciones como las que estás mencionando, estas cortinas de humo, por ejemplo, el atacar a la prensa independiente, pues no es más que una muestra de cuán desesperados están en el gobierno. Pero lo que llama la atención, y voy a más adelante ir con un estudio interesante que encontré, querido Eric, sobre cuánto dinero es el que le paga el gobierno a los principales medios de comunicación. Sin embargo, lo que es realmente cuestionable, y no quiere decir que esto sea de ahora, ya tenemos bastante tiempo que los periodistas han dejado la función de periodismo para convertirse en activistas de izquierda, en activistas progresistas. Y hemos visto, por ejemplo, en medios decir que, más bien señalar a tanto Bertrand Endongo, igual que a Vito Quiles y a cualquiera que haga periodismo independiente y que esté en el centro neutral, porque ya ni siquiera estamos hablando, como ellos lo califican, de ultraderecha. El hecho de preguntar hacer estas preguntas incómodas que se supone tiene que hacer el periodismo, porque la opinión pública tiene que saber cómo están administrando el gobierno. Sin embargo, la forma es muy pusilánime la que se muestra el periodismo, y no es de ahora, Eric. No, totalmente. De hecho, déjame que te comente, porque ahora lo estamos viendo con Vito y Bertrand, pero yo ya lo había vivido aquí en Cataluña, por ejemplo, donde me encuentro yo, desde donde te estoy hablando ahora, que otras regiones de España habíamos visto eso
antes. Lo que pasa es que ahora sí que se ha extendido, como hemos visto en otros países también que socialistas, donde se ha extendido ese tipo de tónica, pero más de manera más aguda, ¿no? Pero yo ya había vivido, yo de hecho he sido atacado, como seguramente que lo has sido tú en alguna ocasión, y no solo eso, sino que además pretenden callarnos, o sea, lógicamente, o sea, pretenden con amenazas o coacciones ya de diferente índole o incluso presión laboral, no querer que efectivamente hagamos nuestro trabajo, ¿no? Que viene de lejos, como bien dices, lo que está pasando, pero claro, yo creo que ahora en un contexto también además internacional, yo creo que es más convulso junto al nacional que se está viviendo en España, que es muy muy delicado, donde vemos un gobierno, ya digo, envuelto en corruptelas, a un gobierno además que está en minoría realmente, porque ni siquiera ganó las elecciones y está haciendo un programa de extrema izquierda, desde aprobando la eutanasia, el aborto, la agenda woke, en fin, lo estamos viendo reiteradamente, ¿no? Con una agenda muy radical de izquierdas, pero que no tiene ni la mayoría, porque de hecho ganó el Partido Popular, que el Partido Popular es verdad que no es una derecha como el Partido Republicano, donde sí que es evidente que hay menos, que no hay complejos, en el caso de Donald Trump, ¿no? Pero para el Partido Popular viene siendo como un centro derecha, para que se hagan una idea los oyentes de Estados Unidos, por lo tanto, pero sin embargo ganó el PP, y por eso, y lo que quiero decir es que estamos viendo realmente un gobierno en minoría que está haciendo realmente cambiando todo el tablero de juego en España y provocando este tipo de situaciones donde evidentemente se atacan a jueces, se atacan a periodistas por hacer su trabajo, y además donde encima se compra, ¿no? Como bien has dicho, a otros periodistas que sí que se venden para que hagan el juego al gobierno y les hagan propaganda y les blanqueen. Y como si fuera poco, se está contratando en la televisión, en la radiotelevisión pública, a personajes mediáticos que ni siquiera son periodistas, paralelamente de que esto ocurre, por orden del gobierno, para o bien desviar la atención, como tú también bien has apuntado, Freddy, o incluso para lanzar bulos desde sus activistas mediáticos, en algunos casos ocultados en tertulianos, ¿no? Siendo tertulianos, ¿no? De esas tertulias insisto, que lo hacen para cobrar de esas tertulias, ¿no? De Radio Televisión Española o de medios autonómicos, y sencillamente con ese objetivo, ¿no? De manipular a la opinión pública y que este gobierno vaya saliendo airoso, pese a que cada vez, insisto, está más contra las cuerdas. Claro, y esto no puede ser de otra manera. Uno realmente no quiere creer, porque uno pensaría que existe gente comprometida con su oficio. Sin embargo, hoy, lamentablemente, el periodismo ha convertido a estos periodistas en prostitutas políticas, porque no es más que eso. Se venden ante el mejor postor. Aquí hay un dato interesante, si me permites, querido Eric. Esta es una publicación de El Debate. Quiero ponerle la fecha para estar también la gente que lo quiera buscar. Esto sale el 27 de junio del 2024. No estamos tan lejos, menos de un año de su publicación. Uh-huh. Sin embargo, dice, por ejemplo, Vocento, el grupo Vocento recibe casi 5 millones de euros. Prensa Ibérica, 4.156.506 millones de euros. El grupo Prisa recibe 3.056.642 euros. San Media, otros 3.054.896. Unidad Editorial, 2.589.000. Me voy a ir saltando porque esto no solamente tiene que ver con prensa. En radio, Cadena SER recibe, o por lo menos según este reporte, ha recibido del gobierno español, del dinero de los contribuyentes españoles, 8.348.861. Fuera de lo que he mencionado hace un momento de prensa, ahora solamente en radio, el gobierno ha pagado estos más de 8 millones de euros. Al grupo o cadena COPE, 4.125.000. Para el grupo Los 40,
3.499.000, Onda Cero 3.281.000 euros. Y hay otra serie de radios, por ejemplo, Radio Cataluña, donde tú te encuentras, querido Eric, que ha recibido 471.518. Y ahora pasando a televisión, porque si esas cifras le parecieron escandalosas, Cadena o Antena 3, que es uno de los fervientes defensores de todo este socialismo y todo este progresismo, ha recibido $12.683.276 según este informe. Telecinco recibió 11.447.028 euros. La Sexta, 5.631.286. 5.176.691 y hay muchos otros que podríamos seguir hablando. Las tecnológicas, o sea, donde ponen publicidad, por ejemplo, han pagado para Facebook e Instagram 7,23 millones de euros en publicidad. A Google le han pagado 6,63 millones de euros. En Twitter depositaron 1,29 millones de euros, en TikTok 768.441. Y uno se pregunta, ¿no? ¿Cómo es que los periodistas se pueden poner de pusilánimes al servicio del progresismo del gobierno socialista? Pues es por esto. Es por esto, Eric, porque reciben mucho dinero y tienen que defender sus ingresos. La razón... Efectivamente, la razón desgraciadamente es el dinero y no, yo no diría ni que en algunos casos puede ser la ideología de algún presentador o periodista, pero yo creo que en la mayoría de casos, como bien apuntas, se trata de esas sumas que son multimillonarias, hablamos de muchísimo dinero que nos ha apuntado, que llega incluso a las propias redes sociales en algunos casos, que comprando publicidad institucional, que incluso se ve censura, ¿no? Porque de hecho, ya en su momento un coronel Pérez de los Cobos de la Guardia Civil reconocía que estaban minimizando las críticas también, no solo en los medios de comunicación, sino en las redes sociales, para que afectara de esta manera menos las críticas, aunque fueran con veracidad, ¿no? Esas críticas, pero que estaban realmente controlando la opinión pública, es decir, y eso le costó realmente también aquellas palabras por parte de alguna queja del gobierno, ¿no? Que la percibió. Pero de hecho, o sea, quiero decir que esto viene realmente es algo que yo creo que Pedro Sánchez ya a partir de 2020 sobre todo ha ido en aumento, controlando cada vez la opinión pública y ahora nos encontramos en el año 2025 donde eso ha aumentado mucho más y es evidente que eso se llega hasta el punto de que incluso hablan de nosotros en algunas cadenas de televisión y sin derecho a réplica. Es decir, a ese punto, ya no digo que que periodistas, ¿no? Que ellos no comparten, que saben que vamos a explicar cosas que realmente están preocupando a la sociedad, que no nos paguen. Es que además hablan de nosotros, hablan o de Vito, me da igual, o de Vito, de Bertrán o de cualquier otro periodista que hagamos estas funciones, y hablan incluso en programas de televisión y no nos llaman y están hablando a lo mejor o bien criticándonos o diciendo algo de nosotros, pero al menos lo suyo, y tú bien sabes, Freddy, lo normal sería lo lógico, ¿no? Que nos consultaran al menos y nos grabaran o nos llamaran por teléfono y nos dijeran si estamos de acuerdo de que nos saquen en televisión o en una radio, o lo lógico, ¿no? Yo como sabes, en todos los medios donde hablo, porque me han avisado, como es tu caso, que me pongo de acuerdo contigo, o porque te aviso a ti, o como vengo haciendo con otros compañeros de profesión, pero sí que es verdad que vemos ya un sectarismo que llega a puntos realmente muy preocupantes y que es evidente que el dinero es realmente el origen de esta situación, ¿no? Que ha pervertido, digamos, al cuarto poder a una parte, porque estamos en una parte que estamos haciendo el ejercicio, claro. Pero insisto, a una parte importante sí que lo ha pervertido y esto tiene unos daños impresionantes, yo creo, para el periodismo, que mi objetivo, como el tuyo y el de otros, es que no caiga el periodismo, porque el periodismo es fundamental en sociedades libres y es esencial para que la gente esté informada de una manera lo más veraz posible. Claro, y esto también yo por lo menos podría acotar que ya no solamente es la influencia económica que tiene el gobierno sobre ya las instituciones de prensa o periodistas, sino también hay un trabajo de ingeniería social, igual que batalla cultural que ha venido haciendo la izquierda hace décadas en las universidades
y las escuelas, porque también eso que mencionaste, Eric, con relación a que hay ciertas personas que tienen una ideología que pues se puede acomodar muy bien con el gobierno de turno. Sin embargo, parece que ya no es solamente ciertas personas, sino hay una gran cantidad de parte de la sociedad que ya se ha acostumbrado a recibir desde la escuela, igual que desde la universidad, este mantra, ¿no? Entonces, eso yo creo que también es importante remarcarlo. De hecho, las universidades, sí. De hecho, y precisamente te quería comentar sobre el tema de las subvenciones. De hecho, yo estoy en una universidad pública, pero es una de las más importantes de España, como que antes lo has mencionado, que es la Universidad Pompeu Fabra, pero esto lo hacen en general todas las universidades. En todos los grados de periodismo se defiende en cierta manera las subvenciones a los medios de comunicación, cosa que yo siempre que he podido he criticado, aunque estoy estudiando, ¿no? Cuando había estudiado el grado, ahora ya lo acabé, lógicamente ya hace años, 2019, lo terminé el grado, ¿no? Pero sí que había criticado que por ejemplo, en Estados Unidos nunca se espera, bueno, tú que estás allí, ¿no? Que te encuentras y que eres el modelo más americano, ¿no? No sé. Un medio de comunicación no tiene por qué tener que la necesidad y tener que esperar de que le llegue las subvenciones. Lo lógico tendría que ser que busque personas, empresas, que a cambio de publicidad, a cambio de anunciantes, a cambio de algún tipo de acuerdo comercial, mantengan a ese medio de comunicación o a ese grupo de periodistas que tengan una idea de mediática, ¿no? Yo creo que es así como se debe potenciar en primer lugar. Cuando el problema es que se ha potenciado un sistema de lo público, también a nivel mediático, que eso implica pues que también haya censura de informaciones y que incluso se limita a las personas, a personas buenas que puedan trabajar en algunos medios de comunicación españoles, ¿no? Claro, y créeme, querido Eric, que por muy Estados Unidos que sea, ya también desde la década de los 90 se ha permitido que tanto este avance progresista o inicialmente con la Internacional Socialista se logre convencer a tanto legisladores como al pueblo estadounidense de que pues con los impuestos se tiene que financiar ciertos medios de comunicación, no necesariamente de forma directa y por completo, pero por ejemplo NPR ha sido citado hace unas semanas nada más al Congreso junto a otros medios de comunicación a quienes se le está analizando quitarle la subvención precisamente porque han venido lanzando diatribas o igual narrativas en contra no solo de Donald Trump, sino realmente diatribas que son en contra de la esencia misma estadounidense. Diseminar, por ejemplo, la teoría crítica de la raza, que no es más que hacer un culto a toda esta ideología de racismo, pero racismo inverso, y decir que Estados Unidos es un sistema no solamente heteropatriarcal, como dicen las feministas, sino un sistema opresor, de esclavitud. Entonces, todo eso se ha venido haciendo, sobre todo en la administración del presidente Barack Obama. El presidente musulmán Barack Hussein Obama fue el que trajo todo esto o potenció lo que había hecho la familia Clinton durante los 90s en la administración de Bill Clinton, donde propiamente le dan la apertura, lo hace la misma Hillary Clinton. Hay videos donde yo lo he mostrado a través de mis redes sociales donde le da la bienvenida a George Soros y la Open Society de forma pública. Pero eso va a ser un tema del cual vamos a hablar. Yo solo quiero cerrar ya esta entrevista, querido Eric, hablando también de otro tema primordial que ha sido esta semana con la aprobación de este acuerdo de pandemias de la Organización Mundial de la Salud, que tristemente la misma prensa ha catalogado como si fuera decisión unánime, cosa que no fue así. Sí, lo cierto es que no fue así y por cuestiones así también yo creo que es evidente que hay desacuerdos importantes, incluso que el propio Trump también se ha pronunciado, ¿no? En cierta manera, la administración Trump en este sentido. Yo creo que es evidente que tenemos que estar preparados para otro tipo de escenario así. Yo creo que es lo que traman, ¿no? Algunos cuando decimos traman, porque realmente ya se pudo demostrar también en Estados Unidos de que esto, una pandemia que fue provocada, no fue algo que surgió de la nada, sino que esto tuvo un origen, se hizo una investigación y como sabemos salió a la luz esa investigación al final. China por otro lado ha hecho otra donde China señala hay culpas. Entonces evidentemente que aquí, o sea, esto fue originado y nos están preparando yo creo de una manera muy llena de discordia para otra pandemia
otra posible pandemia futura, pero en un momento en el que, insisto, está el mundo, yo creo, cada vez más convulso y donde también hay cada vez también más inestabilidad también a nivel mundial, y sobre todo por las guerras también que están teniendo lugar tanto en Oriente Medio como en Europa, que ya tenemos la guerra, ¿no? Como sabemos, de Ucrania, que posiblemente pueda haber un alto al fuego más pronto que tarde, pero insisto, hay una inestabilidad y yo creo que no es en cualquier momento, insisto, que se produce este debate también. Así que ya lo analizaremos con más detenimiento, seguro, muy pronto. Seguro que sí, querido Eric, porque esto es atando cabos, ¿no? Agarrando las piezas del rompecabezas, uno ya puede entender que la pandemia no fue un éxito para ellos porque mucha gente empezó a desconfiar y mucha gente empezó a utilizar, claro, censuraron a través de las redes sociales, pero la gente empezó a comunicarse a través de Telegram o igual lo hizo a través de WhatsApp, aunque también trataban de ver en qué parte de tu conversación estabas hablando en contra de las vacunas o de las medidas estas de bioseguridad. Sin embargo, lo importante que ellos entendieron que fue durante la pandemia, el tema de la desinformación es el problema que no les permitió llevar adelante, concretamente lo que ellos tenían planeado. Sobre todo vacunar a gran parte de la población que no alcanzaron como ellos realmente lo querían. Y esto ahora lo traduce, por ejemplo, el Foro Económico Mundial el año pasado, en el inicio de la reunión anual del Foro Económico Mundial. Lo que dice Ursula von der Leyen es que la principal amenaza de la humanidad es la desinformación. No las guerras, no las enfermedades, no la obesidad, no, nada de eso es un problema de amenaza para la humanidad, es la desinformación. Y ya vamos viendo cómo se van organizando tanto las agendas globalistas, las agendas de izquierdas, hoy la internacional progresista, para llevar adelante todo esto que es el ataque a la libertad de expresión. Porque el momento que pueden acallar tanto a un periodista como a cualquier ciudadano, entonces ya nadie va a poder señalar a los políticos por los casos de corrupción o el mal gobierno que están llevando adelante. Quiero darte las gracias nuevamente por estar con nosotros, querido Eric, mandarte un fuerte abrazo hasta nuestra hermosa madre patria allá en España y siempre es un gusto compartir contigo. Siempre gracias. Un fuerte abrazo, Fede, y así es. Desgraciadamente vivimos tiempos convulsos donde la verdad está en peligro. Un abrazo. Siempre bendiciones. Eric Encinas, graduado en periodismo con menciones honoríficas, ha sido parte de principales medios de comunicación como France 24, NTN 24, Onda Cero, Panam Post, 7NN TV y muchos otros. Un privilegio haber hecho este enlace para poder conocer un poco más de lo que está ocurriendo también al otro lado del continente. Desde Tampa, Florida, soy Freddy Silva, contento de verlos acompañado en este podcast conservador de Conserva la Voz. La promesa, reencontrarnos el próximo lunes con más episodios. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que nos hayan escuchado. Y como siempre, ejercitemos la decencia que nada nos cuesta. Buen fin de semana, permiso.